Ella crió a su perro como una hija. 20 años después, regresó para salvarle la vida. Bienvenido y disfruta de la historia. Oikolasa nunca había sido madre, lo deseaba más que nada en el mundo, pero la vida, con todos sus giros impredecibles, jamás le dio esa oportunidad. Primero vinieron los abortos espontáneos, luego llegó la soledad cuando su esposo la dejó, diciéndole quedamente, quizás simplemente no estábamos destinados a ese tipo de vida. Nunca volvió a casarse. En su pequeña casa de paredes cubiertas de hiedra, rodeada de silencio, Oikolasa a menudo se sentaba junto a la ventana con las manos descansando sobre su regazo, contemplando un mundo que parecía pasar de largo frente a ella. Hasta que una tarde lluviosa en 2005, algo cambió. Una caja maulló, o eso creyó escuchar. Salió y encontró un cartón empapado junto a su puerta principal. Pero no era un gatito, era un pequeño cachorro tembloroso, marrón, con el pelo enmarañado y ojos demasiado grandes para su rostro. La miró con la cabeza ladeada y algo dentro de ella se quebró. Lo llamó Bisipián. Desde ese día, Oikolasa dejó de esperar la llegada de un hijo. Vertió todo el amor que había guardado, años de canciones de cuna, abrazos nunca dados, comidas nunca preparadas, en aquel pequeño perro. Lo alimentaba con sus propias manos, le cosía pequeños suéteres, celebraba sus cumpleaños con velas y pastelitos, aptos para perros, por supuesto, e incluso le leía por las noches. Iban juntos a todas partes, al mercado, al parque, incluso a la iglesia. Bisipián se convirtió en su sombra, su hijo, su razón para levantarse cada mañana. La gente se reía. Es solo un perro, decían. Pero para Oikolasa, Bisipián nunca fue solo nada. Era su familia. Los años pasaron. Bisipián envejeció, lentamente al principio, y luego de golpe. Su hocico se volvió gris, sus patas se entumecieron, sus ojos se nublaron, pero nunca dejaron de seguir a Oikolasa. Una noche, Oikolasa se sentó tranquilamente con él en el sofá, acariciando su pelaje, tarareando suavemente. Le susurró, si el amor pudiera mantenerte joven, Bisipián, vivirías para siempre. Y entonces, unas semanas después, se fue. Oikolasa lo sostuvo en sus brazos, mientras tomaba su último aliento. No lloró ruidosamente, el dolor era demasiado profundo para emitir sonido alguno. Lo enterró en el jardín trasero bajo el viejo roble y colocó una piedra pintada a mano que decía, «Fuiste toda la familia que jamás necesité». El mundo volvió a sentirse vacío. Dejó de cantar. La casa quedó en silencio. Las comidas se convirtieron en platos fríos que quedaban intactos. No más paseos, no más cumpleaños. Habían pasado 2 décadas desde que Bisipián llegó a su puerta, y ahora solo había silencio nuevamente. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El vecindario de Oikolasa había cambiado con los años. Las casas habían sido renovadas, las familias jóvenes se habían mudado, trayendo consigo el bullicio de niños jugando en las calles. Para Oikolasa, estos sonidos eran como ecos distantes que apenas penetraban en el silencio de su hogar. Madrid estaba experimentando una primavera particularmente hermosa ese año. Los árboles en flor perfumaban el aire, y el sol parecía brillar con una calidez renovada. Pero dentro de la casa de Oikolasa, el tiempo parecía haberse detenido desde la partida de Bisipián. Su rutina se había vuelto mecánica. Despertarse, preparar un desayuno que apenas tocaba, mirar por la ventana durante horas, ocuparse de tareas domésticas que ya no tenían propósito. La jubilación anticipada le había dado tiempo.
demasiado tiempo para sentir la ausencia de su compañero. Una mañana, mientras regaba las pocas plantas que aún cuidaba en su jardín trasero, notó que la piedra sobre la tumba de Cipián se había descolorido con el paso de los años. Las letras apenas eran legibles ahora. Con un nudo en la garganta, pasó los dedos por la inscripción, como si pudiera restaurarla con el simple toque de sus manos. «Tendré que pintarla de nuevo», murmuró para sí misma. «No puedo dejar que te olviden, mi niño». Su vecina Emma, una mujer joven que se había mudado hacía poco con su familia, la observaba desde el otro lado de la cerca. A menudo intentaba entablar conversación con Oikolasa, preocupada por la anciana que vivía sola. «Buenos días, señora Oikolasa», llamó con voz amable. «Hace un día precioso, ¿verdad?». Oikolasa asintió distraídamente sin apartar la mirada de la tumba. «¿Se encuentra bien? Llevo varios días sin verla salir». «Estoy bien», respondió Oikolasa con una sonrisa forzada. «Solo estoy recordando». Emma miró hacia donde Oikolasa tenía puesta la atención. ¿Era su mascota? Oikolasa sintió una punzada de irritación. «No era una mascota», corrigió con firmeza. «Era mi hijo». La joven pareció sorprendida, pero suavizó su expresión inmediatamente. «Lo siento. Debe extrañarlo mucho». «Cada día», respondió Oikolasa, y por primera vez en mucho tiempo sintió el deseo de hablar. «Han pasado ya casi 2 décadas, pero a veces me parece que fue ayer cuando lo tenía conmigo». Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, Oikolasa sintió un mareo repentino. Se aferró al borde de la encimera para mantener el equilibrio. No era la primera vez que le sucedía en las últimas semanas, pero nunca había sido tan intenso. «Solo necesito descansar», se dijo, ignorando la señal de advertencia que su cuerpo le enviaba. Se sentó a la mesa con un plato de sopa que apenas probó. El silencio de la casa parecía amplificarse con cada cucharada. En el lugar donde solía sentarse Cipián, ahora solo había un espacio vacío. A veces, en momentos como este, Oikolasa juraba que podía escuchar el tintineo de su collar o el suave golpeteo de sus patas sobre el suelo de madera. «¿Me estoy volviendo loca, Cipián?», preguntó al aire. «¿Es esto lo que hace la soledad? Escuchar fantasmas de una vida que ya no existe». Sin terminar su comida, se levantó para lavar el plato. Otro mareo la invadió, esta vez acompañado de un entumecimiento en el brazo izquierdo. El plato se deslizó de sus manos y se hizo añicos contra el suelo. Durante un segundo, Oikolasa se quedó mirando los fragmentos esparcidos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Luego intentó agacharse para recogerlos, pero sus piernas no respondieron como deberían. Se tambaleó buscando apoyo en la pared más cercana. Algo no está bien», murmuró, mientras su visión comenzaba a nublarse en los bordes. Intentó llegar al teléfono que estaba en la sala de estar, pero cada paso era más difícil que el anterior. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío cubría su frente. A mitad de camino, sus rodillas cedieron. Oikolasa cayó al suelo con un golpe sordo, su mejilla presionada contra el frío azulejo. Intentó gritar, pero su voz salió como un débil susurro. El lado izquierdo de su rostro se sentía extrañamente rígido, y las palabras se negaban a formarse correctamente. Ayuda», intentó decir, pero nadie podía oírla. El reloj de la pared marcaba las 9:37 de la noche. A esa hora, sus vecinos estarían ocupados con sus propias vidas. Emma probablemente estaría acostando a sus hijos. Nadie vendría a buscarla. Nadie sabría que estaba allí, tirada en el suelo, incapaz de moverse o pedir ayuda. En ese momento de terror absoluto, mientras la oscuridad amenazaba con envolverla, Oikolasa pensó en Cipián, en cómo habría ladrado frenéticamente, alertando a los vecinos, en cómo se habría acurrucado junto a ella, manteniéndola caliente con su pequeño cuerpo.
en cómo habría sido su ancla a la realidad mientras su conciencia se desvanecía. «Te necesito ahora, mi niño», susurró con los labios entumecidos, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Ahora más que nunca». Y entonces, justo cuando sus ojos comenzaban a cerrarse, creyó escuchar algo. Un sonido lejano pero inconfundible, un ladrido. La noche avanzaba implacable mientras Oikolasa yacía inmóvil en el suelo de su cocina. Su respiración se había vuelto superficial y cada inhalación requería un esfuerzo consciente. El reloj de pared marcaba ahora las 11:42 p.m. y el silencio de la casa solo era interrumpido por el tic-tac constante que parecía contar los segundos de una batalla que Oikolasa estaba perdiendo. El ladrido que creyó escuchar había sido solo eso, una creencia, un deseo desesperado nacido de su necesidad. No había ningún perro en casa, no había habido ninguno desde hacía años. Solo estaba ella, sola, enfrentando lo que parecía ser el final de su camino. Con cada minuto que pasaba, sentía cómo su cuerpo se volvía más pesado y su mente más ligera, como si estuviera flotando lejos de la realidad. Imágenes fragmentadas de su vida desfilaban ante sus ojos. Su infancia en un pueblo costero, el día de su boda, el rostro de su esposo al despedirse y, por supuesto, Bechipián. Sobre todo, Bechipián, con sus ojos brillantes y su lealtad inquebrantable. «Si pudiera verte una vez más», pensó Oikolasa, incapaz ya de formar palabras con sus labios entumecidos. Y entonces, cuando el reloj marcaba la medianoche, algo inexplicable sucedió. Un ladrido. Esta vez no había duda. Era real, claro y fuerte, como si proviniera de la puerta trasera. Oikolasa intentó girar la cabeza, pero su cuerpo se negaba a obedecerla. El ladrido se repitió, más insistente ahora, seguido de un aullido largo y penetrante que parecía contener toda la desesperación del mundo. En el vecindario dormido, ese sonido cortó el silencio como un cuchillo. Emma, la joven vecina, se despertó sobresaltada. Su esposo, profundamente dormido, no se inmutó. Ella se sentó en la cama, escuchando atentamente. ¿Había soñado ese aullido? No, ahí estaba de nuevo, un ladrido frenético que parecía venir de la casa de la anciana. «¡Qué extraño!», murmuró Emma saliendo de la cama. «La señora Oikolasa no tiene mascota». Se asomó por la ventana que daba al jardín trasero compartido. La noche estaba tranquila, iluminada por una luna casi llena. No había ningún perro visible, pero los ladridos continuaban, cada vez más urgentes. Algo no estaba bien. Emma lo sentía en sus huesos. Tomó una bata, se calzó unas zapatillas y bajó las escaleras sigilosamente para no despertar a sus hijos. Salió al jardín, siguiendo el sonido que la guiaba hacia la casa de su vecina. Cuando llegó a la cerca que separaba ambas propiedades, los ladridos cesaron abruptamente. El silencio repentino resultó más inquietante que los ladridos. «¿Hola?», llamó Emma con voz dudosa. «Señora Oikolasa, ¿está todo bien?». Nadie respondió. La casa permanecía en oscuridad, excepto por una luz tenue que provenía de lo que Emma suponía era la cocina. Impulsada por una preocupación creciente, Emma se atrevió a abrir la pequeña puerta en la cerca que separaba los jardines y avanzó hasta la puerta trasera de Oikolasa. Golpeó suavemente. «Señora Oikolasa, soy Emma, su vecina. ¿Me escucha?». El silencio era absoluto. Ni siquiera el misterioso perro ladraba ya. Emma intentó mirar por la ventana de la cocina, pero las cortinas estaban parcialmente cerradas. Sin embargo, a través de una rendija, le pareció distinguir algo en el suelo, algo que parecía ser una figura humana. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo dos veces, intentó abrir la puerta. Para su sorpresa, estaba sin llave. Al entrar,
En la cocina, la escena confirmó sus peores temores. Oikolasa yacía inmóvil en el suelo, un plato roto esparcido a su alrededor. «Dios mío, señora Oikolasa», exclamó Emma, arrodillándose junto a la anciana. Comprobó que aún respiraba, aunque con dificultad, y que su pulso era débil e irregular. Inmediatamente sacó su teléfono móvil y marcó el número de emergencias. «Necesito una ambulancia urgentemente», dijo con voz temblorosa. «Mi vecina parece haber sufrido un infarto o algo similar. Está inconsciente pero respira». Mientras daba la dirección y seguía las instrucciones del operador para colocar a Oikolasa en posición lateral de seguridad, Emma no dejaba de preguntarse sobre aquellos ladridos. ¿De dónde habían venido? No había ningún perro en la casa, ni en el jardín, ni en las calles cercanas. «La ambulancia está en camino», le dijo a Oikolasa, aunque dudaba que pudiera oírla. «Aguante, por favor, la ayuda está llegando». En medio de la crisis, Emma notó algo peculiar. Junto a la mano extendida de Oikolasa había un pequeño collar para perro, desgastado por el tiempo, con una placa en la que apenas podía leerse un nombre: Visipian. ¿Qué hacía eso allí? Emma estaba segura de que no había visto ese collar cuando entró a la cocina. La casa crujió, y las campanillas de viento del porche tintinearon suavemente, aunque no soplaba brisa alguna. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Por un instante fugaz, creyó ver una sombra moverse en el rincón de la cocina, una sombra con la forma inconfundible de un perro. Pero cuando parpadeó, ya no había nada. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, lo que parecía un milagro considerando la hora y el barrio residencial alejado del centro. Los paramédicos trabajaron con eficiencia profesional, estabilizando a Oikolasa y preparándola para el traslado al hospital. «Ha sufrido un derrame cerebral», le explicó uno de ellos a Emma, «y bastante grave por lo que podemos ver. Es crucial que hayamos llegado a tiempo. Unos minutos más y...» No necesitó terminar la frase. Emma entendió la gravedad de la situación. «¿Puedo acompañarla?», preguntó. «No tiene familia, al menos no que yo sepa». El paramédico asintió. «Será bueno que tenga a alguien conocido cuando despierte, si es que... Bueno, mejor que no esté sola». Durante el trayecto al hospital, Emma no dejó de pensar en aquellos misteriosos ladridos que la habían despertado. Si no hubiera sido por ellos, habría seguido durmiendo plácidamente mientras su vecina moría sola en el suelo de su cocina. ¿Quién no ha sentido alguna vez una presencia inexplicable en momentos de necesidad extrema? ¿Has experimentado tú o conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. El Hospital Universitario. La Paz bullía, de actividad incluso a esas horas de la noche. Oikolasa fue llevada inmediatamente a urgencias, donde un equipo médico ya esperaba su llegada. Emma se quedó en la sala de espera enviando mensajes a su esposo para explicarle la situación y pidiéndole que cuidara de los niños por la mañana. Durante las siguientes horas, médicos y enfermeras entraban y salían, pero nadie se detenía a informarle sobre el estado de Oikolasa. No era familia, después de todo. Cuando el reloj de la sala de espera marcaba las 4:30 am, una doctora joven con aspecto cansado finalmente se acercó a ella. «¿Es usted familiar de la señora Oikolasa Martínez?», preguntó con voz profesional pero amable. «Soy su vecina», respondió Emma. «No tiene familia, por lo que sé». La médica asintió, evaluando la situación. «En circunstancias normales, no podría compartir información médica con alguien que no sea familiar directo, pero dadas las circunstancias, su vecina ha sufrido un ictus isquémico. Hemos administrado tratamiento trombolítico para disolver el coágulo que bloqueaba el flujo sanguíneo a su cerebro». «¿Se recuperará?»,
preguntó Emma, sintiendo una preocupación genuina por aquella mujer a quien apenas conocía. «Es demasiado pronto para saberlo», respondió la doctora con honestidad. «Las próximas 48 horas serán críticas. La buena noticia es que llegó a tiempo para recibir tratamiento. Sin embargo, ha estado inconsciente desde que la encontró, y no sabemos cuánto tiempo estuvo así antes de que usted la descubriera. ¿Puedo verla? Está en la UCI. Normalmente no permitimos visitas a esta hora, pero puede verla brevemente. A veces una voz familiar puede ayudar, incluso en estado de inconsciencia». Emma siguió a la doctora por los pasillos antisépticos hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. Allí, en una cama rodeada de máquinas que pitaban rítmicamente, estaba Oikolasa. Parecía más pequeña y frágil que nunca, conectada a tubos y monitores. La mitad de su rostro mostraba la parálisis característica de un derrame cerebral. «Le hablaré un momento y luego me iré», le dijo Emma a la doctora. «Volveré mañana, quiero decir, más tarde hoy». Cuando se quedó a solas con Oikolasa, Emma se acercó a la cama y tomó suavemente la mano de la anciana. Se sentía fría y sorprendentemente ligera, como si todos los años de vida se hubieran desvanecido, dejando solo una frágil esencia. «Señora Oikolasa», susurró, «no nos conocemos bien, pero quiero que sepa que no está sola. Volveré a visitarla y me aseguraré de que su casa esté en orden mientras se recupera». Emma hizo una pausa, dudando si mencionar lo que había experimentado. Finalmente decidió hacerlo. «No sé cómo explicarlo, pero creo que Becipián me despertó esta noche. Sus ladridos me alertaron. Si no hubiera sido por él, en ese preciso instante, aunque quizás fue solo su imaginación, Emma creyó ver un ligero movimiento en los dedos de Oikolasa, como si hubiera escuchado y entendido. Cuando Emma regresó a su casa, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Exhausta pero incapaz de dormir, se preparó un café y se sentó junto a la ventana que daba al jardín trasero. Desde allí podía ver la casa de Oikolasa y, en particular, el viejo roble bajo el cual sabía que estaba enterrado Becipián. Por un momento le pareció ver una figura canina sentada junto al árbol, vigilante y serena. Parpadeó y la visión desapareció. «El cansancio me está jugando malas pasadas», murmuró, frotándose los ojos. Los días siguientes transcurrieron en una rutina establecida por las circunstancias. Emma dividía su tiempo entre el cuidado de sus hijos, su trabajo como diseñadora freelance, visitas diarias al hospital y breves paradas en la casa de Oikolasa para recoger ropa limpia y asegurarse de que todo estuviera en orden. Durante una de esas visitas, mientras buscaba un camisón en el armario de Oikolasa, encontró una caja de cartón decorada cuidadosamente con pegatinas descoloridas y la palabra Becipián, escrita en letras elaboradas. La curiosidad pudo más que ella y la abrió. Dentro encontró un tesoro de recuerdos, fotografías de Oikolasa, mucho más joven, sosteniendo a un cachorro de ojos grandes, juguetes masticados, cuidadosamente preservados, un pequeño suéter tejido a mano, tarjetas de cumpleaños hechas a medida para un perro. Cada objeto había sido guardado con un cuidado que revelaba un amor profundo. Entre los recuerdos encontró un diario. Emma dudó, consciente de que estaría invadiendo la privacidad de Oikolasa, pero algo la impulsó a abrirlo, como si entender mejor a esta mujer pudiera ayudarla de alguna manera. Las páginas estaban llenas de entradas diarias que documentaban la vida con Becipián. No eran las notas triviales de una dueña de mascota, sino las reflexiones profundas de una madre. Oikolasa escribía sobre los primeros pasos de Becipián, su primera palabra,
que ella interpretaba de sus ladridos, sus logros escolares, trucos aprendidos y sus enfermedades infantiles, un resfriado canino, una pata lastimada. En 1060, una entrada particularmente conmovedora, Oicolasa había escrito: «Hoy Vespasiano cumple 5 años. Mi niño está creciendo. Cuando lo miro, veo todo el amor que he podido dar, todo el amor que pensé que nunca tendría la oportunidad de entregar. A veces me pregunto si él sabe cuánto ha sanado mi corazón roto, cuánto ha llenado el vacío que dejaron los hijos que nunca pude tener. Pero luego me mira con esos ojos que parecen entenderlo todo, y sé que lo sabe. Mi pequeño sabe que es mi mundo entero». Emma cerró el diario con lágrimas en los ojos. Ahora entendía por qué Oicolasa había corregido tan firmemente su comentario sobre la mascota. Vespasiano nunca había sido una mascota para ella. Había sido su hijo, con un nuevo respeto por el vínculo entre Oicolasa y aquel perro que nunca conoció. Emma reorganizó cuidadosamente la caja y la devolvió a su lugar en el armario. Mientras cerraba la puerta, nuevamente tuvo esa extraña sensación de no estar sola. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de una extraña certeza. Si los espíritus existían, el de Vespasiano seguía velando por su madre. Al 5.º día, cuando Emma llegó al hospital para su visita habitual, encontró una novedad que la llenó de esperanza. Oicolasa había despertado. La doctora que la atendía le explicó la situación mientras caminaban hacia la habitación. «Ha recobrado la conciencia esta mañana. Está desorientada, como es de esperar, y presenta dificultades para hablar debido a la parálisis facial. También tiene cierta debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, pero sus signos vitales son estables y responde a estímulos, lo cual es una excelente señal». «¿Se recuperará completamente?», preguntó Emma. «Es difícil predecirlo. Cada paciente reacciona de manera diferente. Necesitará terapia de rehabilitación intensiva, física, ocupacional, del habla, y aún así puede que no recupere todas sus capacidades anteriores, pero es una mujer con una voluntad sorprendente». Esta mañana apenas pudo hablar. Lo primero que preguntó fue por su perro. Emma se detuvo en seco. ¿Su perro? Pero su perro murió hace casi 20 años. La doctora pareció sorprendida. «Oh, eso explica su agitación cuando le dijimos que no sabíamos nada de ningún perro. Pensamos que quizás tenía una mascota en casa que necesitaba cuidados». «No, no tiene ningún perro», confirmó Emma pensativa, «aunque quizás, en cierto modo, sí lo tiene». Cuando entró en la habitación, encontró a Oicolasa sentada en la cama, mirando por la ventana. La anciana giró lentamente la cabeza al oír los pasos, y una sonrisa torcida, consecuencia de la parálisis, se dibujó en su rostro al reconocer a Emma. «Hola, bebecina», logró articular con dificultad. «Señora Oicolasa», sonrió Emma, acercándose a la cama. «Me alegra tanto verla despierta. Tus mentes encontraste». «Sí, escuché algo y fui a su casa a comprobar que todo estuviera bien». Los ojos de Oicolasa se iluminaron con una pregunta silenciosa, y Emma supo exactamente lo que quería saber. «Fueron ladridos», confirmó, tomando la mano de la anciana. «Escuché ladridos que venían de su casa. Me despertaron en mitad de 1900 la noche». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Oicolasa. «Vespasiano», logró decir. Emma asintió, sin cuestionar, sin juzgar. «La doctora dice que preguntó por él esta mañana». Oicolasa intentó hablar, pero las palabras se resistían. Frustrada, hizo un gesto con la mano como si escribiera en el aire. «¿Quiere escribir algo?».
preguntó Emma, buscando rápidamente en su bolso. Encontró una pequeña libreta y un bolígrafo. Aquí tiene. Con mano temblorosa pero determinada, Oikolasa escribió: Él volvió para salvarme. Emma leyó las palabras y sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, tampoco ese día les contó a Oikolasa que ella también creyó ver algo. Una sombra junto a su cama de hospital, vigilante, protectora, con la inconfundible forma de un perro de tamaño mediano. Algunas verdades eran demasiado preciosas, demasiado frágiles para ser compartidas a la ligera. En cambio, sostuvo la mano de Oikolasa y dijo simplemente: «Le creo». Y en el fondo de su corazón realmente lo hacía. La rehabilitación de Oikolasa fue un proceso lento y doloroso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El hospital dio paso a un centro de rehabilitación, donde terapeutas especializados trabajaban incansablemente para ayudarla a recuperar la movilidad, el habla y la independencia que el derrame le había arrebatado. Emma se convirtió en una presencia constante en su vida. Al principio, sus visitas eran motivadas por la compasión y un sentido del deber hacia una vecina solitaria. Pero con el tiempo, una amistad genuina floreció entre ellas, salvando la brecha generacional de casi 4 décadas que las separaba. Cada pequeño logro era celebrado como una victoria mayor. El día en que Oikolasa pudo sostener una cuchara sin que le temblara la mano, la primera vez que logró pronunciar una frase completa sin tropezarse con las palabras, el momento en que dio sus primeros pasos sin apoyo. A través de estas pruebas, una fuerza inquebrantable emergió en Oikolasa. Los médicos y terapeutas se sorprendían con su determinación, sin comprender de dónde extraía tal voluntad una mujer de su edad, sin familia que la apoyara. Pero Emma lo sabía. Lo había visto en aquella caja de recuerdos, lo había leído en aquel diario íntimo, lo intuía cada vez que Oikolasa miraba con nostalgia hacia la ventana. Oikolasa se esforzaba por la promesa silenciosa de volver a casa, al lugar donde sentía que Psipián aún la esperaba. Cuando finalmente llegó el día de su alta médica, 6 meses después del derrame, Oikolasa estaba irreconocible comparada con la mujer frágil y desorientada de los primeros días. Si bien su rostro conservaba una ligera asimetría y su brazo izquierdo nunca recuperaría completamente su fuerza, había recuperado su independencia funcional y, lo más importante, había recuperado su voz. «¿Estás nerviosa por volver a Vinusintosa casa?», le preguntó Emma mientras la ayudaba a guardar sus escasas pertenencias en una pequeña maleta. Oikolasa negó con la cabeza, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Al contrario, siento que llevo esperando este momento desde hace una eternidad». El trayecto desde el centro de rehabilitación hasta el barrio donde ambas vivían fue tranquilo. Emma conducía mientras Oikolasa observaba el paisaje urbano de Madrid, notando los pequeños cambios ocurridos durante su ausencia. Nuevos comercios, árboles podados, fachadas recién pintadas. Cuando finalmente el coche se detuvo frente a la casa de paredes cubiertas de hiedra, Oikolasa permaneció inmóvil por un momento, absorbiendo la visión de su hogar. Emma respetó su silencio, comprendiendo lo que este momento significaba. «¿Estás en casa?», dijo finalmente con suavidad. Oikolasa asintió, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Sí, en casa». Emma se encargó de llevar la maleta y abrir la puerta. Durante los meses de hospitalización, había mantenido la casa en buen estado, limpia, ventilada, con las plantas cuidadas. Incluso había renovado la pintura de la piedra sobre la tumba de Besipián,
restaurando aquella inscripción que el tiempo había comenzado a borrar. Al entrar, Oikolasa inhaló profundamente, como si quisiera absorber la esencia de su hogar. Recorrió lentamente cada habitación, pasando los dedos por los muebles, reafirmando su conexión con el espacio que había temido no volver a ver. Cuando llegó a la cocina, el lugar donde había caído aquella noche fatídica, se detuvo. Emma la observó con preocupación, temiendo que el recuerdo traumático pudiera afectarla. Pero Oikolasa simplemente sonrió y dijo: «Aquí fue donde comenzó mi segunda oportunidad». Esa noche, Emma se quedó a dormir en el cuarto de invitados, insistiendo en que al menos los primeros días no debería quedarse sola. Aunque Oikolasa protestó inicialmente, en el fondo agradecía la compañía. Mientras Emma preparaba la cena, Oikolasa salió al jardín trasero. El aire fresco de la tarde acariciaba su piel, y el sol poniente bañaba todo con una luz dorada. Se dirigió directamente hacia el viejo roble y la pequeña tumba debajo. Se arrodilló con dificultad. Sus articulaciones aún protestaban por el largo periodo de inactividad, y colocó una mano sobre la piedra recién pintada. «Así que volviste por mí después de todo», susurró. «Mi niño, mi ángel guardián». Una brisa suave agitó las ramas del roble, haciendo caer algunas hojas a su alrededor. Las campanillas de viento del porche tintinearon melodiosamente, aunque desde donde estaba Oikolasa no soplaba viento alguno. Sonrió, interpretando estos pequeños signos como respuestas. «Siempre supe que eras especial, Vecipián. Desde el primer día nunca fuiste solo un perro». Se quedó allí por un largo rato, simplemente sentada junto a la tumba, hablando en voz baja sobre su tiempo en el hospital, sus temores, sus esperanzas. Cualquiera que la hubiera visto habría pensado que era una anciana confundida hablando, sola. Pero Oikolasa sabía que no estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Cuando Emma salió a buscarla para cenar, encontró a Oikolasa con una expresión de paz que no había visto antes. «¿Todo bien?», preguntó, ayudándola a levantarse. «Mejor que bien», respondió Oikolasa. Y mientras caminaban de vuelta a la casa, añadió: «Creo que tengo una historia que contarte después de cenar». Y así, sobre tazas de té humeante y galletas caseras que Emma había horneado para la ocasión, Oikolasa comenzó a narrar la historia completa de Vecipián, como lo había encontrado en aquella caja empapada, cómo había llenado el vacío dejado por los hijos que nunca pudo tener, cómo juntos habían construido una familia de dos. Le habló de los cumpleaños celebrados con sombreros de fiesta y pasteles especiales, de las noches de lectura, donde ella juraba que él entendía cada palabra, de los viajes compartidos y las pequeñas rutinas diarias que habían dado estructura y propósito a su vida. Le contó sobre los últimos años de Vecipián, cuando su pelaje se volvió gris y sus pasos más lentos, pero su devoción permanecía intacta. Y finalmente le describió aquella noche en que lo sostuvo entre sus brazos mientras tomaba su último aliento. «Pensé que esa sería nuestra despedida final», dijo Oikolasa con la mirada perdida en los recuerdos. «Pero ahora sé que el amor verdadero trasciende incluso esa última frontera». Emma, conmovida hasta las lágrimas, le contó entonces lo que hasta ahora no se había atrevido, las visiones fugaces de una sombra canina que había tenido, tanto en la casa como en el hospital. «Pensé que estaba imaginando cosas», confesó, «pero después de conocer tu historia ya no estoy tan segura». Oikolasa tomó sus manos entre las suyas. «Hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente, Emma, pero eso no las hace menos reales». Aquella noche, por primera vez en años, Oikolasa durmió con una sonrisa en los labios, sintiendo una presencia cálida y familiar acurrucada a los pies de su cama, justo como en los viejos tiempos.
Con el transcurso de las semanas, la vida de Oicolasa experimentó un cambio sorprendente. La mujer solitaria y melancólica que se sentaba durante horas mirando por la ventana había desaparecido. En su lugar surgió una persona renovada, con un brillo en los ojos que hablaba de propósito y esperanza. Emma, quien inicialmente había planeado quedarse solo unos días, terminó prolongando su estadía. La relación entre ambas mujeres se transformó en algo más profundo que la amistad. Se convirtieron en familia elegida, llenando los vacíos que la vida había dejado en cada una. La casa que una vez había estado sumida en el silencio, ahora resonaba con conversaciones, risas y el sonido de los hijos de Emma, que habían adoptado a Oicolasa como una abuela honoraria. Los fines de semana, toda la familia se reunía para comidas compartidas, juegos de mesa y largas charlas en el jardín, bajo el viejo roble que parecía más vigoroso que nunca. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar, Emma compartió una idea que había estado considerando. He estado pensando, Oicolasa, mi esposo y yo hemos hablado sobre adoptar un perro para los niños, y me preguntaba si tú quisieras venir con nosotros al refugio para ayudarnos a elegir. Oicolasa guardó silencio por un momento, sorprendida por la propuesta y las emociones que despertaba. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Completamente, respondió Emma. Nadie sabe mejor que tú cómo reconocer a un perro especial. El día de la visita al refugio de animales, Oicolasa se despertó temprano, con un nerviosismo que no había experimentado en años. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un conjunto colorido en lugar de los tonos apagados que solía preferir. Antes de salir, hizo lo que se había convertido en un ritual diario. Se detuvo junto a la tumba de Cipián y mantuvo una breve conversación silenciosa con él, como pidiéndole consejo o bendición. El refugio era un lugar bullicioso y lleno de vida. Perros de todos los tamaños, edades y razas ladraban, movían la cola o simplemente observaban con ojos esperanzados a cada visitante que pasaba, como preguntando, ¿serás tú quien me lleve a casa? Emma, su esposo y los niños recorrían los pasillos entre las jaulas, deteniéndose aquí y allá para interactuar con los animales. Oicolasa lo seguía a un paso más lento, absorta en la energía del lugar y los recuerdos que despertaba. Fue entonces cuando lo vio. En la última jaula, casi escondido en un rincón, había un perro mediano de pelaje marrón oscuro y ojos demasiado grandes para su cara. No ladraba como los demás, ni se acercaba ansiosamente a los barrotes. Simplemente observaba con una mirada que parecía contener una sabiduría más allá de su especie. Oicolasa se detuvo, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Aquel perro le recordaba tanto a Cipián que por un momento se preguntó si no estaría soñando despierta. Se acercó lentamente a la jaula. El perro la miró, ladeó la cabeza exactamente como solía hacerlo Cipián, y entonces, como si reconociera algo en ella, se acercó con paso cauteloso. «Mola», susurró Oicolasa, extendiendo una mano temblorosa hacia los barrotes. El perro la olisqueó y luego, para sorpresa de Oicolasa, lamió suavemente sus dedos. Un calor familiar se extendió por su pecho, un sentimiento que creía perdido para siempre. «Veo que has encontrado a Bruno», dijo una voz detrás de ella. Era una de las cuidadoras del refugio. «Ha estado con nosotros casi 6 meses. Es un perro maravilloso, pero nadie parece notarlo. Es tan tranquilo comparado con los demás». «¿Bruno?», repitió Oicolasa sin apartar la mirada del perro. «Sí, aunque ese nombre se lo pusimos nosotros. Lo encontraron abandonado, sin collar, ni chip de identificación». Oicolasa asintió, absorta en la conexión que sentía con aquel animal. No era Cipián, por supuesto que no,
pero había algo en sus ojos, en la forma en que la miraba. Emma y su familia se acercaron, atraídos por la escena. Los niños, emocionados, comenzaron a interactuar con el perro, que respondió con una gentileza sorprendente para un animal que había pasado tanto tiempo en un refugio. «Es perfecto», dijo Emma, observando la interacción. «¿Qué opinas, Oikolasa? ¿Es este nuestro perro?» Oikolasa se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. Creo que lo es». Los trámites de adopción se completaron rápidamente. Bruno, a quien los niños inmediatamente rebautizaron como Duque, se adaptó a su nuevo hogar como si siempre hubiera pertenecido allí. Y para sorpresa de todos, mostró una preferencia especial por Oikolasa. Cada mañana, cuando Emma traía a los niños y al perro para que Oikolasa los cuidara mientras ella trabajaba, Duque corría directamente hacia la anciana, saludándola con un entusiasmo que reservaba solo para ella. Y cada tarde, antes de regresar a casa de Emma, Duque insistía en visitar el jardín trasero donde se sentaba junto a la tumba de Vespasiano, como si entendiera la importancia de aquel lugar, como si estuviera reconociendo a un predecesor. «¿Crees que las almas pueden regresar?», le preguntó Oikolasa a Emma un día, mientras observaban a Duque en esta extraña rutina. Emma sonrió. «No lo sé, pero creo que el amor verdadero encuentra siempre un camino. ¿Quién podría decir con certeza qué fuerzas gobiernan los misterios más profundos de la existencia? Lo único seguro es que la vida de Oikolasa, que una vez pareció terminada, había florecido nuevamente. El vacío que sintió durante tanto tiempo ahora estaba lleno de presencias vivas. Emma, sus hijos, Duque, y quizás, de alguna manera que desafiaba la comprensión racional, también Vespasiano. Conforme pasaban los meses, la transformación de Oikolasa continuaba asombrando a todos los que la conocían. Su vitalidad recién descubierta desafiaba su edad y las secuelas del derrame cerebral. Los días que una vez estuvieron marcados por la soledad y la melancolía, ahora rebosaban de actividad y propósito. Se ofreció como voluntaria en el mismo refugio donde habían encontrado a Duque, compartiendo su experiencia y amor por los animales. «Cada perro merece ser amado como un hijo», les decía a las familias que venían buscando adoptar, y su sinceridad conmovía incluso a los más escépticos. La casa de Oikolasa, antes un santuario silencioso de recuerdos, se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y amigos. Los fines de semana organizaba pequeñas reuniones en su jardín, donde compartía historias sobre Vespasiano y ahora también sobre Duque. Para sorpresa de Emma, estas historias atraían no solo a los niños del vecindario, sino también a los adultos, que encontraban en ellas lecciones sobre amor, pérdida y la misteriosa conexión entre todas las formas de vida. Una tarde, mientras Oikolasa cuidaba a los hijos de Emma, el menor le preguntó con la inocencia propia de sus 6 años. «Abuela Oikola», como la llamaban cariñosamente, incapaces de pronunciar correctamente su nombre. «¿Crees que Duque es la reencarnación de Vespasiano?» Oikolasa sonrió ante la pregunta directa. «No lo sé, pequeño. Lo que sí sé es que el amor no desaparece. Se transforma, encuentra nuevos caminos, nuevas formas de expresarse». El niño pareció reflexionar sobre esto por un momento, con esa profundidad que a veces los adultos olvidamos que los niños poseen. «Yo creo que sí lo es», declaró finalmente, con convicción, «porque te mira como si ya te conociera desde hace mucho tiempo». Oikolasa no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. «Es posible», concedió, «es absolutamente posible». Ese verano, cuando se cumplió 1 año desde su derrame cerebral, Oikolasa decidió organizar una celebración especial. No quería llamarla aniversario, esa palabra parecía demasiado solemne, sino fiesta de la segunda oportunidad.
Invitó a Emma y su familia, por supuesto, pero también a sus nuevos amigos del refugio, a los vecinos que la habían apoyado durante su recuperación, a los médicos y terapeutas que habían creído en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. El jardín se llenó de risas, música y el aroma de una paella valenciana que Oicolasa había insistido en preparar personalmente, desoyendo las protestas de Emma sobre que debía descansar. ¿Descansar?, había respondido con un brillo travieso en los ojos. Tengo 74 años, querida. He descansado lo suficiente para varias vidas. Durante la celebración, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Oicolasa pidió la atención de todos, golpeando suavemente una cuchara contra su copa. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz clara y firme, sin rastro de la dificultad para hablar que había tenido después del derrame. «Hace un año pensé que mi historia había terminado. Me encontraba sola en el suelo de mi cocina, incapaz de moverme o pedir ayuda». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Emma entre los presentes. Pero entonces ocurrió un milagro. O quizás fueron dos milagros, uno que no puedo explicar completamente y otro con nombre y apellido. Levantó su copa en un brindis. «Por Emma, mi ángel guardián humano, y por Besipián, mi ángel guardián de cuatro patas, que encontró la manera de seguir cuidándome incluso después de marcharse». Los invitados levantaron sus copas, conmovidos por la sinceridad en sus palabras. Algunos, aquellos que no conocían la historia completa, intercambiaron miradas confusas. ¿Quién era Besipián? ¿Y por qué hablaba de él como si hubiera intervenido de alguna manera? Pero Oicolasa no se preocupó por aclarar estos detalles. Algunas historias eran demasiado personales, demasiado sagradas para ser compartidas completamente. Duque, que había permanecido tranquilamente junto a Oicolasa durante toda la fiesta, se levantó de pronto y miró hacia el viejo roble. Su postura cambió, las orejas erguidas completamente alerta. Varios invitados siguieron su mirada, pero solo vieron un árbol mecido suavemente por la brisa vespertina. Solo Oicolasa creyó distinguir, por un fugaz instante, una figura translúcida sentada bajo las ramas. Un perro de tamaño mediano con ojos demasiado grandes para su cara. Sonrió para sí misma y susurró: «Gracias por quedarte, mi niño». Las campanillas de viento tintinearon suavemente, como respondiendo a sus palabras. Esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado y solo quedaban Emma, su familia y Oicolasa en la casa, se sentaron en el porche a disfrutar de la tranquilidad de la noche estival. Duque dormitaba a los pies de Oicolasa, soñándolo. «Que fuera que los perros sueñan. Ha sido una fiesta maravillosa», comentó Emma. «La mejor que he tenido en mucho tiempo», asintió Oicolasa. «Quizás en toda mi vida». Emma dudó un momento antes de hacer la pregunta que rondaba su mente. «Cuando brindaste por Besipián, ¿realmente crees que fue él quien te salvó aquella noche?» Oicolasa contempló el cielo estrellado antes de responder. «Hay cosas que la razón no puede explicar, Emma, pero el corazón las conoce con certeza. Sí, creo que fue él, y creo que todavía está aquí, de algún modo». Inconscientemente, su mano se movió para acariciar la cabeza de Duque, que abrió los ojos brevemente, la miró con lo que parecía ser adoración, y volvió a dormirse. «¿Sabes? Durante años después de perder a Besipián, viví atrapada en el pasado, aferrada a los recuerdos, porque era todo lo que me quedaba. Pero ahora entiendo que el pasado y el presente no son tan diferentes como creemos, que el amor verdadero existe en un continuo que trasciende el tiempo». Emma asintió, aunque no estaba segura de comprender completamente lo que Oicolasa quería decir. Pero sentía que había una verdad profunda en sus palabras, una sabiduría nacida de la experiencia y quizás de algo más.
Lo único que sé con certeza, continuó Oikolasa, es que la vida es un regalo precioso, cada día, cada momento, y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. El silencio que siguió estaba lleno de significado, como si el universo mismo asintiera a estas simples pero profundas verdades. Meses después, en una fría mañana de diciembre, Oikolasa se despertó con una extraña sensación de anticipación. No podía explicar por qué, pero sentía que algo importante iba a suceder ese día. Se preparó con especial cuidado, como si se estuviera preparando para una ocasión especial, aunque no tenía planes particulares. Simplemente sentía la necesidad de estar lista. Mientras desayunaba, miró por la ventana hacia el jardín trasero, donde el viejo roble, ahora desnudo por el invierno, se erguía majestuoso contra el cielo gris. La piedra sobre la tumba de Scipián, renovada y cuidada, brillaba con la luz tenue del sol invernal. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Emma. «Buenos días, Oikolasa. Solo llamaba para ver cómo estás. Tuve un sueño extraño, anoche sobre ti». «¿Un sueño?», preguntó Oikolasa, sintiendo que la anticipación crecía. «Sí, soñé que estabas en un parque hermoso, rodeada de luz, y había alguien contigo, o algo. No pude verlo claramente, pero parecías muy feliz». Oikolasa sonrió. «Suena como un buen sueño». Lo era, pero me desperté con una sensación extraña. Sentí la necesidad de llamarte inmediatamente. «Estoy bien, querida. Mejor que bien, en realidad. ¿Por qué no vienen tú y los niños a visitarme esta tarde? Hornearé esas galletas de canela que tanto les gustan». Cuando Emma y su familia llegaron esa tarde, encontraron a Oikolasa esperándolos en el porche, impecablemente vestida y con una sonrisa radiante. Duque corrió hacia ella inmediatamente, como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Estaba más excitado, más ansioso, casi frenético en su afecto. «Parece que alguien está especialmente feliz de verte hoy», comentó Emma. Oikolasa asintió, acariciando al perro con ternura. «Él sabe». «¿Sabe qué?», preguntó Emma confundida, pero Oikolasa simplemente sonrió y los invitó a entrar, donde un aroma delicioso a galletas recién horneadas impregnaba el aire. La tarde transcurrió en una atmósfera de calidez y alegría. Oikolasa parecía más animada que nunca, contando historias, riendo con los niños, incluso participando en sus juegos, a pesar de las limitaciones físicas que aún persistían como secuelas del derrame. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, anunciando la llegada temprana de la noche invernal, Oikolasa insistió en salir al jardín. «¿Ahora? Hace demasiado frío», protestó Emma, preocupada por su salud. «Solo unos minutos», insistió Oikolasa. «Hay algo que quiero mostrarles». A regañadientes, Emma y su familia la siguieron al jardín, todos bien abrigados con las bufandas y guantes que Oikolasa había confeccionado como regalos anticipados de Navidad. Bajo el roble, junto a la tumba de Scipián, Oikolasa se detuvo y miró hacia arriba, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó a Emma, su voz suave pero clara. Emma negó con la cabeza, tratando de recordar si había alguna fecha especial que hubiera olvidado. «Hoy hace exactamente 20 años que encontré a Scipián en mi puerta. 20 años desde que mi vida cambió para siempre». Emma la miró, sorprendida. ¿Cómo podía Oikolasa recordar esa fecha con tanta precisión después de tanto tiempo? «Nunca te lo conté, pero todas las noches, antes de dormir, le pido a Scipián que me visite en sueños. Y anoche lo hizo. Me mostró un lugar hermoso, lleno de luz y paz. Me dijo que pronto estaríamos juntos de nuevo». Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su sueño.
¿Cómo podía haber soñado lo mismo que Oikolasa decía haber experimentado? Oikolasa, yo... Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, algo extraordinario sucedió. Un haz de luz, como un rayo de sol imposiblemente brillante para esa hora del día, atravesó las ramas desnudas del roble y cayó directamente sobre la tumba de Besipián. Todos quedaron en silencio, asombrados por el fenómeno. No había explicación lógica. El sol ya se había puesto casi por completo y ninguna otra parte del jardín estaba iluminada de esa manera. Duque, que había estado inquieto toda la tarde, de repente se calmó. Se sentó junto a Oikolasa y levantó la mirada hacia la luz, como si pudiera ver algo que los demás no podían. Oikolasa sonrió. Una sonrisa tan serena y llena de paz que transformó su rostro, borrando décadas de dolor y soledad. Él siempre encuentra el camino de vuelta a mí, dijo simplemente. El rayo de luz persistió por varios minutos más, desafiando todas las leyes de la física, antes de desvanecerse gradualmente, dejando el jardín en la penumbra natural del anochecer. Esa noche, después de que Emma y su familia se marcharan, Oikolasa tuvo una larga conversación con Duque. Le habló como si el perro pudiera entender cada palabra, y quizás, de alguna manera misteriosa, lo hacía. Hay algo que nunca te he dicho, Duque, o quizás debería llamarte Bruno, que es el nombre que te dieron antes de que nos encontráramos, o tal vez... Aquí su voz se quebró ligeramente. Tal vez debería llamarte Besipián, porque a veces, cuando me miras de cierta manera, juraría que eres él, que has vuelto a mí de algún modo que no puedo comprender. Duque la miraba fijamente, sus ojos brillantes en la penumbra de la habitación iluminada solo por una lámpara de mesa. Lo que quiero que sepas es que, seas quien seas, me has ayudado a sanar. Me has enseñado que el amor no conoce límites, ni siquiera los que impone la muerte. Me has mostrado que siempre hay un mañana, siempre hay una razón para seguir adelante. El perro se acercó más a ella, apoyando su cabeza en su regazo, en un gesto de consuelo o quizás de comprensión. La vida es un ciclo, ¿sabes? Todo regresa de alguna manera, todo se transforma, nada se pierde realmente. Esa noche, Oikolasa durmió profundamente, sin los habituales dolores que a menudo perturbaban su sueño. Y soñó. Soñó con un parque bañado por una luz dorada donde corría libremente, sin las limitaciones de la edad o la enfermedad. Y a su lado corría Besipián, joven y vigoroso, como en sus mejores días. A la mañana siguiente, cuando Emma llegó con los niños y Duque, encontró a Oikolasa sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Parecía dormir plácidamente, con una expresión de paz absoluta en su rostro, pero Oikolasa no estaba dormida. Durante la noche, mientras soñaba con aquel parque luminoso, su corazón había dejado de latir suavemente, sin dolor, sin lucha. Como una vela que se apaga no porque un viento la extinga, sino porque ha cumplido su propósito de iluminar. Duque fue el primero en darse cuenta. En lugar de correr hacia ella como siempre hacía, se detuvo a mitad de camino, emitió un suave gemido y se sentó, mirándola con una dignidad casi humana. «¿Mamá?», preguntó el hijo mayor de Emma, notando que algo no estaba bien. «¿La abuela Oikola está dormida?». Emma se acercó lentamente, ya sintiendo en su corazón lo que iba a descubrir. Tomó la mano de Oikolasa, aún tibia, como si la vida la hubiera abandonado hacía apenas unos instantes, y supo que su amiga se había ido. Pero en lugar del dolor desolador que esperaba sentir, Emma experimentó una extraña sensación de paz y certeza, como si supiera, más allá de toda duda, que Oikolasa no estaba realmente ausente, que había emprendido un viaje hacia algún lugar donde la esperaban con los brazos, o quizás las patas, abiertos. El funeral fue sencillo pero hermoso, tal como Oikolasa habría querido.
No hubo tristeza excesiva, sino una celebración de una vida bien vivida, de un amor que había trascendido todas las barreras. Por insistencia de Emma, Oicolasa fue enterrada en su propio jardín, junto a la tumba de Vecipián. Una pequeña lápida de mármol blanco marcaba ahora el lugar, con una inscripción sencilla pero profunda: reunidos al fin. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Emma y su familia decidieron mudarse a la casa de Oicolasa. No podían soportar la idea de que aquel hogar, que había sido testigo de tanto amor y tantos milagros, fuera vendido a extraños que no conocerían su historia. Duque se adaptó rápidamente al cambio, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Cada mañana, sin falta, visitaba las dos tumbas bajo el roble, sentándose entre ellas como un guardián silencioso. Y aunque nunca volvieron a escuchar ladridos misteriosos en mitad de la noche, ni a ver rayos de luz inexplicables atravesando las ramas del árbol, la familia de Emma a menudo sentía una presencia cálida y protectora en la casa, especialmente en momentos de dificultad o dolor, cuando más necesitaban consuelo. Los vecinos que habían conocido a Oicolasa comenzaron a contar historias sobre una anciana que había amado a su perro como a un hijo, y sobre cómo ese perro había vuelto desde el más allá para salvarla cuando su vida peligraba. Con cada narración, la historia se embellecía un poco más, adquiriendo tintes de leyenda urbana. Algunos escépticos sonreían con condescendencia al escuchar estas historias. Coincidencias y sugestión, decían. La gente ve lo que quiere ver. Pero Emma y su familia sabían la verdad. La habían vivido, la habían sentido, la habían experimentado de primera mano. Un año después del fallecimiento de Oicolasa, Emma encontró en el ático una caja que no había visto antes. Dentro había un manuscrito, escrito con la letra pulcra pero ligeramente temblorosa de Oicolasa. Era una especie de diario, pero también algo más. Una carta para quien la encontrara. Si estás leyendo esto, comenzaba, significa que he emprendido mi último viaje. No estoy triste por ello. Al contrario, estoy en paz, porque sé que no es realmente un final, sino un reencuentro. El manuscrito continuaba con la historia detallada de Vecipián, desde aquel día lluvioso en que lo encontró hasta la noche del derrame cerebral en que, de alguna manera inexplicable, había regresado para salvarla. No pido que creas esta historia, escribió Oicolasa hacia el final. Solo pido que la compartas, porque en un mundo a menudo frío y desconectado necesitamos recordar que el amor es la fuerza más poderosa que existe, que trasciende el tiempo, el espacio, incluso la muerte misma, y que aquellos a quienes amamos verdaderamente nunca nos dejan del todo. Emma cumplió ese deseo. Compartió la historia con escritores, periodistas, cualquiera que quisiera escucharla. Al principio, solo unos pocos prestaron atención, pero poco a poco el relato de Oicolasa y Vecipián comenzó a resonar con personas de todo el mundo. Llegaron cartas de desconocidos que habían experimentado fenómenos similares con sus propias mascotas. Testimonios de conexiones que desafiaban la lógica y la comprensión convencional. Historias de amor y devoción que trascendían los límites de lo que consideramos posible. Un día, mientras Emma leía algunas de estas cartas sentada bajo el viejo roble, Duque, que ahora era un perro mayor con el hocico canoso, se levantó de repente, alerta. Miró fijamente hacia un punto en el aire, como si pudiera ver algo que Emma no podía. Y entonces sucedió algo que Emma jamás olvidaría. Duque ladró una vez, un ladrido de reconocimiento y alegría, y luego movió la cola como saludando a viejos amigos.
Emma no vio nada, pero sintió un cambio en el aire, una calidez que envolvía el jardín a pesar de la brisa fresca del otoño. Y por un instante fugaz, creyó percibir el eco de una risa, la risa de Oikolasa, clara y juvenil, mezclada con lo que parecía ser el suave jadeo de un perro feliz. «Están aquí, ¿verdad?», susurró Emma con lágrimas en los ojos. Los dos, juntos. Duque la miró brevemente, como confirmando su percepción, antes de volver a centrar su atención en aquel espacio vacío, que quizás no estaba tan vacío después de todo. Las campanillas de viento tintinearon melodiosamente, aunque no soplaba viento alguno. Y Emma supo, con una certeza que trascendía toda lógica, que la historia de Oikolasa y Psipián no había terminado, que de alguna manera, en algún plano de existencia que escapaba a nuestra comprensión limitada, continuaban juntos, inseparables, como siempre habían estado destinados a ser. Porque el amor verdadero, ya sea entre humanos, entre especies, o entre este mundo y el siguiente, siempre, siempre encuentra el camino de regreso. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.